Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es nuestra sesión de los jueves. Vamos a trabajar hoy con tres ejemplos. Eh, Vamos a ver el cálculo de dos áreas, ¿sí? Y cómo definir una. En este caso, nos dan dos circunferencias concéntricas. O sea, una con radio 3 y otra con radio 6. ¿Sí? Es en esencia, son dos circunferencias concéntricas y pues con y igual a cero. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues lo que estamos observando es algo así. Tenemos nuestro eje coordenado, ¿sí? Vamos a poner y igual a cero, y igual a cero y pues las circunferencias concéntricas. Algo así. Bueno, aquí lo que nos marcan también, déjenme ponerlo, ¿sí? Es que tiene que ser mayor o igual para que quede exactamente esto que estamos observando. Entonces, este es nuestro eje coordenado, XY, y tenemos que hacer el cálculo del área de este conjunto. La idea, pues, podemos hacerla, proponer una ecuación, ¿sí? Que nos permita hacer el cálculo directo de este área. ¿Cómo podríamos hacerlo, jóvenes? El cálculo directo. Bueno, recuerden que para hacer el cálculo de un área, pues lo que tenemos que ver es pues el área de en este caso vamos a llamar el conjunto D, ¿sí? Conjunto D se va a proponer como la integral doble de D con respecto de Y respecto de X, o sea, una integral así simplemente. Y ya a partir de ahí, pues podemos manipular estas ecuaciones, dar los límites de integración y hacer el cálculo sin ningún problema, ¿sí? Pero, dado que ya hemos estado trabajando con el esquema de cambio de variable, pues aquí podemos proponer un cambio de variable que implique lo que es las coordenadas polares, ¿sí? Entonces vamos a sugerir un cambio de variable. Entonces sugerimos un cambio de variable. ¿Un cambio de variable de quién? De XY a ¿a quién? A teta rho, ¿sí? ¿Cómo serían estas ecuaciones? Pues bueno, lo que va a implicar esto, ¿sí? Es qué cosa. Pues vamos a proponer que X sea equivalente, ¿sí? A rho por el coseno de teta, ¿sí? Y Y que sea equivalente a rho por el seno de teta. Calcular el jacobiano va a implicar, sin más demora, ¿sí? Que lo que nos debe de dar es qué cosa con respecto a nuestra nueva parametrización, que sería teta rho. Tenemos que resolver lógicamente pues el determinante, ¿sí? De las parciales definidas y el resultado va a ser rho. ¿Por qué? Porque vamos a tener el coseno cuadrado por un lado, ¿sí? El seno cuadrado por el otro, el coseno y el seno, ¿sí? Calculando las derivadas parciales, vamos a obtener el seno, el menos seno, coseno, etc. Y de ahí vamos a obtener este seno cuadrado por más coseno cuadrado. Y eso pues ya sabemos que es rho cuadrado. Entonces obtenemos el valor de rho. Y
¿Qué más podemos deducir de aquí, jóvenes? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? La idea principal es, ya teniendo esto de aquí, es hacer los cambios que de alguna manera nos permitan ver sobre qué nos estamos moviendo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos pidiendo que x, o sea, una sustitución sobre las ecuaciones, estamos pidiendo que x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que 9, ¿sí? Mayor o igual que 9. ¿Esto qué va a implicar? Sustituyendo. Haciendo la sustitución, por un lado vamos a tener rho cuadrada, rho del coseno de teta al cuadrado, ¿sí? Más rho del seno de teta cuadrada, ¿sí? Y esto es mayor o igual que 9. Ahora, a partir de aquí, vamos a trabajar con esto que estamos observando, ¿sí? Y nos va a quedar rho cuadrada por el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Más rho por el seno cuadrado de teta mayor o igual que 9. ¿Esto qué va a implicar? Pues que podemos factorizar rho cuadrada, ¿sí? Me queda el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y esto es mayor o igual que 9. Ya sabemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces lo que me queda es rho cuadrada mayor o igual que 9. Y de forma análoga vamos a calcular x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 36, ¿sí? Y vamos a obtener, ¿qué cosa? Rho cuadrada menor o igual que 6. Bueno, en este caso sería rho cuadrada menor o igual que 36. Lo que va a implicar esto es que rho es menor o igual que 6 y por acá rho es mayor o igual que 9, que 3, perdón. ¿Sí? En ambos casos. ¿Qué más podemos observar de todo esto? ¿Sí? Lo que nos está mostrando esto es un acotamiento. ¿Sí? ¿De qué forma? Pues la idea principal es hacer una cota. ¿De qué? De una región. ¿Por qué? Porque lo que queremos modificar es la región que teníamos en esencia, ¿sí? Que es esta. Se las voy a poner otra vez. Tenemos nuestra región de esta forma, ¿sí? El área que nos interesa calcular es esta, ¿sí? Y la transformación hacia donde la queremos mandar es a una región, o más bien, esta sería D, ¿sí? Y quiero una transformación a D', que haga un movimiento así, en términos de una función phi, ¿sí? Entonces, si están observando lo que estamos mirando aquí, en este acotamiento que tenemos, ¿sí? Es que rho, si lo tomamos, por ejemplo, rho aquí y teta de este lado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos 3 y 6. Déjenme borrar esto un poco para poder hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo son dos rectas. Pero ¿qué nos falta, jóvenes? Aquí, los valores de teta, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos los valores de teta? Tenemos que observar la gráfica, esta, ¿sí? Porque estamos viendo que tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo de variación que va de acá
hasta acá. ¿Sí? Iría en este sentido, si lo tomamos por supuesto en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, abriría desde aquí e iría abriendo así, en este sentido. ¿Sí? Entonces, partiendo de aquí, ¿qué valor tiene este término con respecto a teta? Tiene un valor de 3 pi medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor acá aquí, el valor aquí es de 90 grados, el valor aquí es de pi, valor pi, perdón, pi medios, aquí es pi y aquí es 3 pi medios, ¿sí? Entonces, si continuamos hacia acá, aquí sería 4 pi medios o 2 pi. Continuando sería 5 pi medios, ¿sí? Entonces, ese sería el valor siguiente, 5 pi medios. Entonces, teta toma valores de 3 pi medios y 5 pi medios. Entonces tenemos rectas. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Acabamos de deducir una región. ¿Qué tipo de región? Una región cuadrada o rectangular. ¿Sí? Esta región rectangular me permite, aquí parece un cuadrado, pero es una región rectangular que me permite de alguna manera tomar todos los valores, ¿sí? Todos los valores de aquí y bajo la función phi ponerlos acá, ¿sí? Estamos redefiniendo con este cambio de variable que propusimos, ¿sí? Con x igual a rho coseno de teta y y coseno de, perdón, x igual a rho coseno de teta y y igual a rho seno de teta, ¿sí? Estamos encontrando precisamente nuestro conjunto de prima, que bajo phi, ¿sí? Toma los valores phi de u, b sería igual a x o a alfa, como lo vimos ayer en la demostración, x, en este caso de rho teta, teta rho, ¿sí? Igual a x de teta rho, ¿sí? Con respecto de y de teta rho, ¿sí? Entonces ya con eso pues ya tenemos nuestros valores, ya tenemos prácticamente todo. ¿Qué es lo que nos resta hacer, jóvenes? En este caso. Ya dimos los valores de, déjenme bajarlo un poco más para que veamos. Entonces, lo que nos falta calcular es la integral, ¿sí? El área, tal cual la habíamos propuesto, en una primera instancia la podemos proponer así. El área, ¿sí? Del conjunto D era equivalente ¿a quién? A la integral doble con respecto de D, ¿sí? D de Y, D de X. Pero si hacemos ese cambio de variable, lo que tenemos que hacer es una integral con respecto a D', ¿sí? Con respecto de teta, con respecto de rho, con respecto de teta. Y ya con esto, pues lógicamente lo único que nos resta es sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Pues los límites de integración. En el primer caso, si vamos a derivar con respecto de rho, vamos a tener el 3 y el 6, ¿sí? Y vamos a tener 3 pi medios y 5 pi medios, ¿sí? Con respecto de rho, respecto de teta. ¿Y esto a qué sería equivalente? Pues hay que calcular las integrales, ¿sí? En el primer caso, ¿qué nos va a quedar, jóvenes? En el primer caso, ¿sí? Ya con estos valores, la primera integral, como nos queda, es de la siguiente forma. La integral de 3 pi medios a 5 pi medios. Esto en su versión de 6 medios al cuadrado de x. Ah, perdón, y aquí era rho. Entonces vamos a
a derivar con respecto a ρ. ¿Sí? La primera integral se deriva con respecto a ρ. Y esto es menos 3 medios al cuadrado. Y ahora con respecto de teta. ¿Esto a qué sería igual, jóvenes? Tendríamos 27 medios, ¿sí? De la integral de 3 pi medios y 5 pi medios, ¿sí? Con respecto de teta. ¿Y esto a qué es igual? Igual, 27 medios, ¿sí? Haciendo los cálculos, me queda 5 tercios, 5 medios, ¿sí? Menos 3 medios por pi. Y esto es equivalente ¿a qué, jóvenes? A 27 medios de pi. Exactamente. Ese sería el resultado de esta integral. O sea, lo que vale nuestra región, esa región en forma de dona, vale 27 medios de pi. O sea, no hay tanto problema. La integral, así como se presenta en una primera etapa, o bueno, el cálculo del área en una primera instancia, si se dan cuenta, pues tendríamos que despejar las y o las x en una de las dos ecuaciones, hacer nuestras operaciones para calcular los límites de integración con respecto a las funciones y después de ahí pues ya deducir los límites de integración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se complica la integral? Ahora, porque ustedes podrían preguntar, bueno, a ver, pero ¿por qué se complica esta integral? ¿Sí? ¿Por qué no se puede calcular así? Porque la tendríamos que hacer en dos partes. La tendríamos que hacer en dos partes porque de alguna manera, si se dan cuenta, tendríamos que partir la integral en primera instancia. Bueno, tendríamos que partir el área en primera instancia para calcular el área de este lado y el área de este. ¿Sí? Bueno, ustedes dirían, bueno, es que son simétricas. Sí, la dificultad estriba en cómo tomamos estas dos o estas dos. ¿Sí? Estas dos circunferencias y pues lógicamente hay que proponer una función que sería alfa, esta y esta sería beta, ¿sí? De ahí lógicamente lo que vamos a obtener son los límites de integración con respecto a x, con respecto a y, ¿sí? Y luego ya nada más con respecto a x, que los podemos poner en términos de 3 y 6 también, ¿no? En ese sentido no hay tanta dificultad. El detalle aquí es cuando nosotros queremos calcular las integrales con respecto a x, ¿sí? Ya una vez que calculamos las integrales con respecto a y, pues es muy sencillo, pero colocamos los límites de integración y pues ahí es donde empieza la diversión, ¿no? Porque alfa y beta están en términos de y cuadrada, entonces ahí hay que acomodar las cosas y luego pues operar. Entonces ahí se hace un poco engorrosa la demostración, el cálculo del área, ¿sí? Y ya después nada más multiplicamos por 2. En ese sentido, esta versión resulta un poco más económica, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren calcular este área y es para algún proyecto dentro de un esquema de informática, pues ustedes pueden programar, ¿sí? Pueden programar esto, al final les va a dar lo mismo, ¿sí? 27 medios de pi. Y es más óptimo, o sea, optimizar en sistemas es importantísimo y muchas veces no se optimiza de la forma adecuada. Usando matemáticas se puede optimizar con mucha potencia el esquema y los algoritmos corren más rápido. ¿Sí? Esto les debe de interesar porque si están haciendo programación o alguno de ustedes quiere programar, lógicamente también tendrían que saber cómo programar estas cosas, ¿no? Pero en esencia, ya una vez que saben programarlo, introducir las ecuaciones es muy fácil, porque lógicamente no van a encontrar un esquema que les permita introducir directamente las ecuaciones y ya, ¿no? Jalarlas. Entonces ustedes tienen que proponer el esquema. Esto nada más así como ejemplo. Esta es la primera
el primer ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. También vamos a calcular el área, ¿sí? Limitada ahora por estas dos ecuaciones, ¿sí? X mayor o igual que 0 y 9x cuadrada más 25y cuadrada menor o igual que 225. ¿Qué representa esto, jóvenes? ¿Qué implicaría esto? Bueno, para dar la solución de esto, ¿sí? Para dar la solución de esto, pues primero tenemos que observar sobre qué nos estamos moviendo. ¿Y sobre qué nos estamos moviendo? Pues si ya dedujeron de alguna manera, estamos trabajando sobre una elipse, ¿sí? Estamos trabajando sobre la parte superior de la elipse porque en este caso, alfa, ¿sí? Es la recta que corre justo paralela al eje de las X. Y la otra, pues, es toda la elipse, ¿no? Entonces, el área que me interesa es esta. Este es el área que me interesa integrar o calcular el área. ¿Cómo procedemos para calcular el área aquí? ¿Qué se les ocurre? Estamos trabajando con X y Y. Pues necesitamos también de alguna manera establecer los criterios de una cota, ¿sí? Que nos permita precisamente definir un conjunto. ¿Qué tipo de conjunto? Pues un conjunto de prima, porque este es el conjunto de, este es el conjunto de. Entonces necesitamos un conjunto de prima. ¿Cuál sería? ¿Cómo daríamos ese conjunto? Pues lo primero que tenemos que observar es proponer un cambio de variable, ¿no? Entonces se propone un cambio de variable de la siguiente forma. X igual a A por rho coseno de teta, ¿sí? Y Y igual a B por rho seno de teta. O sea, son coordenadas polares también. Y el jacobiano aquí, ¿sí? Entre rho y teta, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A A por B por rho. O sea, es exactamente lo mismo. Nada más hay que calcular las parciales, ¿sí? Calculamos las parciales de estos dos bichos. Primero con respecto a rho o con respecto a teta, como lo quieran. Colocamos nuestros límites, nuestras variantes en el jacobiano y pues solamente nos resta hacer algebrita. Por otro lado, ¿esto a dónde nos lleva? Reemplazamos esto ¿en dónde? En la ecuación 9x cuadrada más 25y cuadrada, ¿sí? Menor o igual que 225. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? Pues tenemos que hacer las sustituciones, ¿no? Tenemos que hacer las sustituciones de tal manera que tenemos 9, ¿sí? Por x cuadrada, ¿quién es x cuadrada? El valor de a es 5, ¿sí? Perdón, es 9 en el primer, es 9, luego tenemos, ¿qué tenemos, jóvenes? Aquí lo estoy viendo, me lo ponen así. 5 coseno de 5 rho coseno, 5 rho coseno todo al cuadrado, ¿sí? Más 25 por 3 por rho seno, aquí es el seno de teta al cuadrado, ¿sí? Y todo menor o igual que 225. Esto, ya reduciéndolo, me va a quedar rho menor o igual que 1, ¿sí? Hay que hacer ahí las multiplicaciones, le vamos al cuadrado, todos los términos, en fin, me tiene que quedar rho igual que 1. De esta forma, ¿qué estamos observando? Rho tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, lo que va a implicar aquí es que rho va a pertenecer al intervalo entre 0 y 1. Entonces, ya con eso tenemos la primer cota. Ahora, por el otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, jóvenes? Tenemos a teta, ¿sí? ¿En dónde? ¿Dónde se va a mover teta? Si observamos la elipse, ¿sí? Se está moviendo
entre 0 y pi, ¿sí? Entonces, teta va a pertenecer al intervalo que va de 0 a pi. Entonces, nuestro conjunto de prima, déjenme ponerlo, es exactamente otro rectángulo, ¿sí? Un rectángulo que va de 0 a pi, ¿sí? En el primer caso de 0 a rho, estamos en teta de 0 a pi, y el otro caso es rho, que va de 0 a 1. Entonces tenemos nuestro rectángulo, ¿sí? Y sería este área, ¿sí? Sería el área que tenemos que calcular. Ya con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la integral, así de sencillo. Entonces, calculamos la integral y ¿qué nos da? Como simplemente tenemos que el área del conjunto D, ¿sí? Pues es la integral doble con respecto de D, ¿sí? De y, de x, ¿sí? Y la otra es la integral con respecto a d', ¿sí? De a por b, ¿sí? Con respecto a rho, de rho, de teta, ¿sí? Y esto es igual a la integral que va de 0 a 1, de a b con respecto de rho, de teta, de rho, perdón, de teta. Y el resultado nos tiene que dar 15 medios de pi, o 15 pi medios. Ese sería el resultado que nos tiene que dar. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Si se dan cuenta, estamos manipulando algebraicamente las ecuaciones que nos dan en una primera etapa, ¿sí? Y lo que estamos buscando es precisamente proponer a partir de estas ecuaciones una región más manipulable, ¿no? Ahora, también tenemos aquí, en este caso, en el conjunto D, una simetría, ¿sí? Podríamos enfocarlo en el conjunto alfa, sería lo de abajo, conjunto beta, ¿sí? Y que vamos de 0 a 25, ¿no? En la primera, o de 0 a 5. Y de ahí empezar a hacer los cálculos. Se vuelve también engorrosa la integral porque hay que colocar estos valores, ¿sí? Pues en el primer caso no hay tanta dificultad porque es la integral con respecto de 0 con respecto de lo que sigue esto, ¿sí? Entonces ya calcular la siguiente integral ahí se vuelve un poquito más engorrosa, no es imposible, ¿sí? Pero este ejercicio precisamente también nos permite observar que el cambio de variable nos puede ahorrar trabajo, ¿no? Y aquí pues ya nada más habría que multiplicar por 2, ¿sí? Dada la simetría. Pero aquí nada más es una sola integral la que hay que calcular. En este caso, pues sería como integrar dos veces, ¿no? O sea, la optimización también es importante en este caso. Vamos a ver un tercer ejemplo, ¿sí? Que es este. Nos dan 4 rectas de este estilo. ¿Cómo podemos observar estas rectas? Bueno, pues si se dan cuenta, tenemos que, pues lógicamente, trazar nuestro conjunto, ver quién es nuestro conjunto D, ¿sí? Y estas rectas hacen algo así, más o menos, ¿sí? Que serían las dos primeras, o sea, Y más 1, ¿sí? Y Y menos 3. O sea, Y igual a X más 1 y Y igual a X menos 3 hacen esto. Y por el otro lado, ¿sí? Van a hacer algo así. Algo así más o menos, ¿sí? Y la región que queremos calcular, por supuesto, es esta de aquí. Digo, ahí la recta de abajo va un poco más arriba, ¿no? Pero algo así. Entonces, lo que nos está dando es algo así como un paralelogramo,
¿sí? Y este sería nuestro conjunto D. Y tenemos que calcular el área, no el área, tenemos que calcular la integral de esto, ¿sí? Si se dan cuenta, va a ser un poco engorrosa el cálculo del área. ¿Por qué? Porque viéndolo así a primera vista, podríamos tener que calcular una integral o más bien calcular de menos dos integrales, ¿sí? De menos dos integrales, porque hay que fraccionar aquí. Y ustedes podrán decir, bueno, es que hay simetría. Pues sí, de alguna manera podríamos usar también esa parte, ¿sí? Si son paralelogramos, podríamos usar simetría. Y ya hacer la división de esto o sobre esto, ¿sí? Que sería más tal vez lo más adecuado. Nos permitiría primero hacer la división para ver cuál sería la opción más adecuada. Hacerlo así o hacerlo así. Ahora, una vez que elijamos eso, tenemos también que tomar en cuenta si vamos a hacer la integral como una región del tipo 1 o como una región del tipo 2. Entonces, es ahí donde tenemos que ver la importancia de esto, ¿sí? La dificultad que implica integrar esto no es tanto, ¿sí? Porque pues es una ecuación lineal. Pero sí se va a ir complicando conforme vayamos metiendo valores, ¿sí? Entonces ahí el cálculo de los límites de integración entonces empieza a tomar sentido y pues lo tenemos que evaluar. Entonces si se dan cuenta, de entrada parece una integral que no requiere de mucho fuelle, pero ya al observarla y al analizarla con un poquito de mayor detenimiento, sin entrar de lleno a la solución, pues se da uno cuenta que trae lo suyo, ¿no? No es tan simple la resolución de esta ecuación, perdón, de esta integral. Entonces, ¿qué es lo que proponemos aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes, para entonces poder, pues de alguna manera, calcular la integral? Vamos a proponer nuestra solución. Pues lógicamente, si estamos trabajando con cambio de variable, pues tenemos que proponer un cambio de variable, ¿no? Entonces, vamos a proponer un cambio de variable que observe lo siguiente. Tenemos estas dos ecuaciones y tenemos estas dos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, a partir de la primera ecuación, ¿sí? Y igual a x más 1, ¿sí? Voy a despejar x. Entonces tengo y menos x igual a 1. Y por el otro lado tengo y igual a x menos 3, ¿sí? Y esto va a implicar que si despejo x, perdón, va a ser y menos x igual a menos 3. Entonces, voy a observar las variables aquí y acá, ¿sí? Entonces, con respecto a estas dos, voy a proponer un primer cambio. Voy a proponer que u sea igual a y menos x. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que x, o más bien que u, en este caso sea igual, por un lado, a 1. Vamos a ponerle xu1 y u2 sería igual a menos 3. ¿Sí? Esos para empezar. Con respecto a los valores de u y perdón, de x y de y. Ahora, ¿qué otro variable me falta? Pues me falta ver los variables con respecto a b. Entonces me voy a fijar en estas dos ecuaciones, ¿sí? Al fijarme en estas dos ecuaciones y tener y igual a menos un tercio
de x más 7/9, ¿sí? Despejando 1/3 de x, o sea, menos 1/3, voy a tener y más 1/3 de x igual a 7/9. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es juntar x y y, ¿sí? Para proponer un cambio de variable. Y en este caso, en la otra ecuación, pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Esto qué va a implicar? Sí, pues vamos a ver. Tengo y igual a menos 1/3, ¿sí? De x más, en este caso serían 5 más 5. Y esto es mayor que implica que tengo y más 1/3 de x igual a 5. Entonces, esto me va a llevar a escoger a b, ¿sí? Igual a y más 1/3 de x, donde b, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A 7/9, o sea, b1 y b2 va a ser igual a 5. Entonces, ya con esto estamos dando la región de prima, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Quedándonos con los valores de U1 y U2, ¿sí? Me queda lo siguiente. Y tenemos U y B, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, pues es 1 y menos 3, ¿sí? Entonces, déjenme corregir esto porque es 1 y menos 3, ¿sí? Al tener 1 y menos 3, pues lógicamente trazo mis rectas. Y ahora me falta ¿quién? 7/3 y 5. 7/3 andará más o menos por aquí. Y 5 pues por acá arriba, ¿no? Entonces, las rectas correrán algo así. Más o menos, ¿sí? Entonces, la región que me interesa es este rectángulo. Este rectángulo es el que me interesa. Ya en esencia, pues no se ve tan complicado el asunto. ¿Qué es lo que me falta? Pues saber quiénes son las ecuaciones con respecto de, o sea, quién es phi de u, b, ¿sí? Porque tengo que proponer a x con respecto de u, con respecto de b, y a y con respecto de u, con respecto de b. ¿Cómo hacemos eso, jóvenes? Tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Cuál sistema de ecuaciones? Para encontrar estas dos, tengo que proponer un sistema de ecuaciones que sea dado por x, que sea dado por y menos x igual a u, ¿sí? Y y menos o más, perdón, 1/3 de x igual a b. Podemos resolver por igualación, podemos resolver por sustitución, en fin, como ustedes se les acomode más. Pero en esencia tenemos que resolver esta pequeña sistema de ecuaciones. Y una vez que calculamos ya nuestros valores, el primer valor que vamos a obtener, ¿sí? Es con respecto a x. Podemos hacerlo así, ¿sí? Por ejemplo, si aquí multiplicamos por menos 1 aquí, pues lógicamente este se hace negativo y bueno, hay que hacer toda la talacha, ¿no? Entonces, de ahí extraemos que x va a ser igual a 3/4 ¿de quién? De u, perdón, de b, menos 3/4 de u, ¿sí? Si no me creen, pueden hacerlo con toda confianza, ¿eh? ¿Sí? Es muy sencillo, nada más tienen que pues hacer el cálculo, ¿sí? Porque si restan,
pues lógicamente les queda 1/3 de x más x, ¿sí? Igual a b menos u. Hay que despejar x, en fin, y de ahí sale todo esto. ¿Sí? De ahí sale todo eso. Ahora, una vez que tenemos el valor de x, sustituimos aquí, ¿sí? En x. Y y va a ser igual a 1/4 de u menos 3/4 de b. Y ya con eso ya tenemos nuestras funciones x y y con respecto de u y b. ¿Sí? O sea, tampoco es tan difícil hacer el cálculo de estas ecuaciones. Todo en aras de sintetizar precisamente o de optimizar la integral, ¿sí? Porque es lo único que nos falta, calcular la integral. Entonces, lo que tenemos que proponer ahora es calcular las parciales, ¿sí? ¿De quién? La parcial esta y esta, ¿sí? La parcial de x con respecto de u, ¿quién es? Es menos 3/4, ¿sí? La parcial de x con respecto de b, ¿quién es? 3/4, ¿sí? La parcial de y con respecto de u, ¿quién es, jóvenes? 1/4. Y por último, la parcial de y con respecto de b, ¿quién es? 3/4, ¿sí? Sustituimos en nuestro jacobiano. Es menos, ¿no? En la última que escribí, ¿o no? Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Es menos, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo quedaría el jacobiano, jóvenes? Si nuestro jacobiano está definido por el determinante, que es la parcial de x con respecto de u, ¿sí? La parcial de x con respecto de b y la parcial de y con respecto de u, la parcial de y con respecto de... ¿Cómo quedaría, jóvenes? ¿A qué sería equivalente? Ya sustituyendo. Sustituyendo nos va a quedar el determinante de menos 3/4, ¿sí? 1/4 y 3/4, ¿sí? Esto tiene que ser equivalente ya haciendo el determinante a menos 9/16, ¿sí? Menos 3/16. Y esto es igual a menos 3/4, ¿sí? Haciendo los cálculos ya. Entonces, el determinante, ya así como lo hemos propuesto, pues ya tenemos todo prácticamente para hacer el canje, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Pues la integral en sí, eso es lo que tenemos que modificar. Déjenme subir esto. Tenemos que modificar la integral que nos propone, que era la integral con respecto a d, ¿sí? De y menos x con respecto de y respecto de x, ¿sí? Y esto sería igual a ¿quién? A la integral en d', ¿sí? Ya sabemos quién es d', es el rectángulo que propusimos. Haciendo las sustituciones, nos va a quedar, ¿qué cosa? 1/4 de u más 3/4 de b, ¿sí? Menos 3/4 de u, ¿sí? Más 3/4. Esto con respecto de u, y multiplicado por el jacobiano, ¿no? Que sería menos 3/4, ¿sí? Con respecto de, y déjenme ver aquí, este sería negativo, menos 3/4. Con respecto de u,
respecto de b. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues esta integral se divide en dos. Es una diferencia de dos términos, ¿sí? Y hay que hacer toda la talacha, jóvenes. Aquí. En este caso se puede decir que se simplificó un poco la ecuación. Bueno, no la ecuación, la integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se simplifica en términos de quién? De los límites de integración. ¿Sí? Es ahí donde se hizo la simplificación. Lógicamente hay que hacer la talacha aquí y como nos queda. Esto sería equivalente, ¿sí? Ya haciendo toda la talacha a la integral con respecto a d', ¿sí? De 3/4 de u con respecto de u respecto de b. ¿Sí? Y esto sería equivalente a la integral doble de 7/3 a 5 y la integral que va de -3 a 1 de 3/4 de u con respecto de u respecto de b. ¿Sí? Y esto sería equivalente a 18. O sea, la integral se simplificó bastante y nos permitió de alguna manera optimizar el resultado. De alguna forma, si se dan cuenta, el cambio de variable nos puede ayudar a resolver integrales de una forma más sencilla, ¿sí? Y ese es el objetivo de este método de integración para integrales dobles e integrales triples. Y lo vamos a ver cuando estemos ya trabajando con lo que es integral de línea, integral de superficie y los teoremas, ¿no? Principales que toca ver. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, los voy a dejar con esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, pueden, primero les recomendaría que hagan los cálculos por ustedes mismos, ¿sí? Para que observen. Ya está bastante simplificado todo, nada más es cuestión de hacer el álgebra, ¿sí? Y pues realizar los cálculos de las integrales. Ya eso sería en esencia todo. Si tienen curiosidad de ver si pueden resolver las integrales de forma directa, les recomiendo que lo intenten para que se den una idea de a qué llegan, ¿no? Y ver si es mejor así de forma directa o si teníamos o es mejor usar cambio de variable. En este caso, pues es nada más una muestra, ¿sí? Los dejo hasta aquí, jóvenes. Espero que esto les ayude a mejorar su trabajo, ¿no? Para lo que viene. Cuídense y si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Hasta pronto.